Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Santiago de Chuco es una ciudad asentada en un acogedor valle interandino del Departamento de la Libertad, a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Los españoles la fundaron durante los primeros años del siglo XVII, en plena época de conquista, y la pusieron bajo el patronazgo del apóstol Santiago el Mayor. En esta ciudad de población y cultura mestizas, de calles anchas y tranquilas y casas de quincha y adobe, nació César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande y universal de los poetas peruanos. Este fue su paisaje original, el que acogió sus años de infancia y juventud y el que siempre se mantuvo en su recuerdo. Quizá ningún poeta ha regresado tanto en sus escritos a su primera tierra, con la fidelidad con que Vallejo volvía siempre a Santiago de Chuco. Aquí, en esta geografía, está una de las raíces básicas de su obra. Papales, cebadales, alfalfares, cosa buena. Oh campo intelectual de cordillera, con religión, con campo, con patitos. Sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe. Yo me adhiero. El poeta nació en esta casa. A ver, si ustedes se dan cuenta, la palabra papales, cebadales, son versos que pertenecen a poemas humanos, por si acaso. ¿Ya? Específicamente, sus versos pertenecen al poema Telúrica y Magnética. ¿Ya? Telúrica y Magnética. Poemas humanos es el título que no le puso César Vallejo. El título del libro le puso Georges Philipper, pero es uno de los libros conocidos a nivel mundial, ¿no? Telúrica y Magnética. Dice así, ¿ve? Mecánica sincera y peruanísima, la del Cerro Colorado, suelo teórico y práctico, surcos inteligentes, ejemplo, el monolito y su cortejo, papales, cebadales, alfalfares, cosa buena. Cultivos que integran una asombrosa jerarquía de útiles, que integran con viento los mugidos, las aguas, con su sorda antigüedad. Entonces, esta poesía pertenece a poemas humanos. ¿Qué es lo que te va a venir en el examen? De hecho, que este año se celebra, en el mes de septiembre, este año se celebra los 100 años de la publicación de Trilce. Y la gerencia regional ha habido concurso de declamación en el poemario Trilce. Entonces, el Trilce es el libro más importante de Vallejo y es un libro que nació acá en Perú. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros abordar la vida de Vallejo, lo abordamos de acuerdo a dos etapas, ¿no? Una cosa es Vallejo acá en Perú y otra cosa es Vallejo en Europa. Perú, Europa. ¿Ya? Perú y Europa. Ahora, en Perú, por ejemplo, Vallejo en Santiago de Chuco, Vallejo en Trujillo y Vallejo en Lima. Entonces, aquí en Perú, de las tres etapas por la cual Vallejo pertenece, dos etapas se desarrollan acá en Perú. Su etapa postmodernista y su etapa vanguardista. Entonces, mira,
Cuando nosotros hablamos de Vallejo en Perú, es en Santiago, en Trujillo y en Lima. Y su etapa europea es específicamente en Francia, ya vivió en Francia y en España. España vivió un año. Ya, España y Francia. Ahora, Vallejo es de los 12 hermanos, son 12 hermanos, es el Shulka, es el consentido. De ahí que él haya gozado de todo el amor de la familia, ya por ser el Shulka, ¿no? Por eso que él, más que ningún otro escritor, habla tan bien de su madre, que incluso a pesar de que su madre ha muerto, la madre de Vallejo muere en 1918, él sigue hablando de su madre. En 1922 sigue hablando de su madre, en 1937, 38 sigue hablando de su madre. O sea, la madre es algo que lo marca a él, ¿no? Entonces, de los 12 hermanos, Vallejo fue el último, el Shulka. El penúltimo fue Miguel, su hermano a quien murió en 1915, ¿no? Miguel, a quien él le dedica en Heraldos Negros, su primer libro, le dedica un poema que se titula A mi hermano Miguel, ¿ya? A mi hermano Miguel. Así lo titula el poema. En ese poema, él evoca cómo era la relación entre ellos, cómo había, digamos, ese apego, cómo jugaban ellos a las escondidas, ¿no? Y dice así: hermano, hoy estoy en el pollo de la casa. En el pollo es en el banco, ¿no? Pollo es banco. Donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Entonces, Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, dando a entender que tú moriste en el mes de agosto, ¿no? Al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes, o sea, tu hermano, extinta, se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae la sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Entonces, aquí está el hermano, a la cual él mucho quiso, y ese hermano muere, ¿no? Ahora, Vallejo, el mérito de Vallejo es haber trascendido. O sea, ¿por qué haber trascendido? Imagínate un serrano, una persona del Ande, que solamente en Santiago había primaria nada más. No había secundaria, no había superior, no había nada. ¿Cómo es posible que esa persona que solamente en su tierra había primaria, sabe estudiar secundaria a Huamachuco? Y en Huamachuco él quería ser médico. Entonces él pensaba en irse a Lima, porque la única facultad de medicina en el Perú era Lima. En la Universidad La Libertad, porque así se llamaba la Universidad Nacional de Trujillo, solamente había letras. Entonces él se va, digamos, él se va a Lima. Cuando él se va a Lima, en Lima no tenía plata para seguir sus estudios y abandona sus estudios de medicina en la San Marcos, ¿sabes? Y se va, igual que tú, a estudiar letras en Trujillo. Entonces, él estudia letras y ahí conoce a quien lo va a orientar en su calidad estética, ¿no? Antenor Orrego. ¿Ya? Ahora, cuando él cada fin de semana se iba a su Santiago. ¿Y por qué se iba a su Santiago? Porque ahí lo recibían muy bien. Porque, digamos, cuando una persona venía de Trujillo, se iba a la sierra, era visto de otra manera, ¿no? Pero escúchame, en Santiago de Chuco, él ahí conoce, ¿a quién lo conoce? Él iba también, no solamente por la madre, iba por la sobrina, ¿no? Vallejo sentía algo por la sobrina, por Otilia Vallejo, la sobrina, ¿no? No te olvides que Vallejo es el Shulka.
sea, él se había enamorado de su sobrina, de su hermano el mayor, el que justamente ejercía la profesión de juez, el que había estudiado letras en la Nacional de Trujillo. Entonces, pero hubo algo que no generó un incesto, porque el hogar de Vallejo era un hogar netamente religioso, ¿no? Los abuelos eran sacerdotes, el padre todos los días los hacía rezar a los hijos. O sea, todos los hijos tenían que ir a achacarse el pecho. A eso de las 6 de la mañana, él rezaba todos los días por sus hijos, por sus 12 hijos, ¿no? En algunos libros dicen 11. No, hay que corregir, ahí es 12 hijos. Ahora, escucha, él había cierto apego por Otilia, ¿ya? Pero como no traspasó con Otilia, él intentó acá en Trujillo con varias, ¿no? Incluso ahí en Santiago había una vecina también, una tal Gavina, ya, Gavina. Esta tal Gavina, la cual Vallejo también, me parece que el apellido es Salamanca, Gavina. También Vallejo se enamora. Pero esta Gavina era incluso la mujer de un cura, ¿no? Y había cierto remordimiento de conciencia por la mujer del cura. La cosa es que no hubo nada concreto ahí en Santiago. Ya él ya estaba haciendo su vida en Trujillo. Y ahí en Trujillo se enamoró de cuanta quinceañera había, ¿no? Vallejo tenía como algo de 24 años, era chibolero, le gustaban las chiquillas, pero las chiquillas no querían saber nada con Vallejo, ¿no? Imagínate un serrano neto puro, raza mestiza, no generaba esa atracción en las trujillanas. O sea, las trujillanas se corrían de él, ¿no? Pero tanto pica por ahí, hasta que cayó una. Y esa una fue una chica a la cual lo llevaba por 2 años, no era quinceañera, ¿no? Esa chica en Trujillo se llamaba Rosa María Sandoval. O sea, ahí en Trujillo él se ganó la vida como ayudante en la Hacienda Roma, ¿no? Y ahí en la Hacienda Roma él conoce a María Rosa Sandoval. Esta María Rosa Sandoval era prácticamente la bibliotecaria, ¿no? Como la bibliotecaria le daba los libros, él inmediatamente empezó a hacer amistad con esta secretaria. Entonces, la chica había nacido en 1894, Vallejo nace en 1892, lo llevaba por 2 años. No hubo nada, y ahí te voy a decir por qué diablos no hubo nada. Vallejo la citó, y Vallejo estuvo ahí esperándola, la chica nunca volvió a aparecer. Después de 2 años, Vallejo se enteró que la chica había muerto. O sea, el hermano de María Rosa Sandoval, por ejemplo, Francisco Sandoval, le dijo que su hermana había muerto de tuberculosis. O sea, por eso te digo que no hubo nada, porque si la chica lo hubiese besado a Vallejo, ya hace rato que lo hubiese pasado la TBC, ¿no? Pero no hubo nada. Entonces, esa relación se acabó, ¿no? Ella muere en 1900, más o menos 18, ella, María Rosa Sandoval, o 17 muere. Ahora, él, digamos, Antenor Orrego le invita a constituir un grupo que se llamaba el Grupo Bohemia de Trujillo, ¿ya? No se llamaba Grupo Norte, por si acaso, era el Grupo Bohemia de Trujillo. Y ahí en el Grupo Bohemia de Trujillo, Vallejo conoce a una chibola, ¿no? A una chibola de 15 años, una que justamente le había recomendado el doctor. Y esta chibola se llamaba Soy la Rosa Cuadra. Entonces, esta es la famosa Soy la Rosa Cuadra. O sea, Vallejo se enamoró perdidamente de esta chibola, a quien él le llamaba Milton. A Soy la Rosa Cuadra, Vallejo le dedica varios poemas. Uno de esos poemas justamente está en su primer libro, que es Heraldos Negros, y se llama, por ejemplo, El poeta a su amada, ¿no? El poeta a su amada le dedica a Soy la Rosa Cuadra. Entonces, mira acá. Vamos a ver acá con Soy la Rosa Cuadra, vamos a leer El poeta a su amada. Dice así, ¿eh? Amada, en esta noche tú te has crucificado
sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado, y que no hay un Viernes Santo más triste que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos, y se irá secando a pausas nuestra extensa amargura, y habrán tocado a sombra nuestros labios difuntos, y no habrá reproches en tus ojos benditos, y ni volveré a ofenderte, y en una sepultura los dos dormiremos como dos hermanitos. Eso es lo que dice Vallejo. Pero la chibola le sacó los cuernos, y le sacó los cuernos con un amigo, donde incluso Vallejo quiso retarlo a un duelo. Los amigos del Grupo Norte intervinieron, hasta el mismo Vallejo quiso suicidarse por esta chibola, ¿no? Entonces los amigos del Grupo Bohemia de Trujillo le recomendaron mejor que se vaya a Lima, porque aquí Vallejo, aparte de que era ayudante, trabajaba como secretario en la Hacienda Roma, él también enseñaba en el Centro Viejo y enseñaba en el Colegio San Juan, y tuvo como alumno ahí a Ciro Alegría, ¿no? Pero él sufrió por esta chibola, bueno, hasta las patas, sinceramente, no es un bombón, o sea, es una de las tantas feas, por la cual Vallejo casi se hace daño, por esa feíta, mira, tiene la capacidad de la feíta, ¿no? Entonces, al final, se va a Lima, y en Lima se sigue ganando la vida de ¿qué? De profesor. Se va a un colegio privado, hay un amigo que se da en la mano, el amigo tenía a su enamorada, y la enamorada le presenta a Vallejo a su hermana, y Vallejo le echa ojo a la hermana. La hermana era quinceañera también, como se lo había recomendado el doctor, la hermana, escucha la hermana, y la hermana se llamaba, nuevamente vuelve a aparecer este nombre, mira, Otilia, se llamaba Otilia Villanueva González. Esta es la famosa Otilia Villanueva González. Entonces, esta Otilia Villanueva González, ya, era una cajamarquina que se lo entregó todo a Vallejo. Vallejo, algunos dicen, llegó virgen hasta llegar a Lima, ¿no? Ahí en Lima fue desvirgado prácticamente. Entonces, con esta sí pasó de todo. Todo lo que las otras le negaron, se lo entregó todo, ¿no? Tanto es así que le dio hasta un hijo, y Vallejo no quiso saber nada de hijo. La familia quiso que se casara, ¿no? Pero él no quería saber nada de matrimonio, ¿no? Pucha, él se espantaba prácticamente. Entonces, en ese sentido, hubo peleas, el amigo se metieron puñetazos ahí, terminó mal parado Vallejo, y la familia no quería saber nada de él, ¿no? Incluso a la chica lo llevaron a la sierra, se lo bajaron el hijo, ¿no? La cosa es que la familia no quería saber nada de él. Entonces, es ahí donde él decide ir a su tierra, justamente en el mes de agosto, fiesta del patrón Santiago, ya se celebra la fiesta del patrón Santiago, y es ahí donde Vallejo se ve implicado en un incidente, ¿no? Que va a hacer que Vallejo termine en la prisión de Trujillo. O sea, como empezó mal, todo terminó mal, y siguió siendo mal porque en Santiago lo remata, ¿no? Termina, digamos, implicado en el incendio, asesinato y destrucción de una casa comercial de los Santa María. Bien, hasta acá, no sé si me estás entendiendo. ¿Escucho? ¿No les escucho? Sí, profe, todo bien. Ya, vamos ahora a ver. Vamos a ver con ustedes las feitas, ¿ya? Para que no digan, no, que el profesor está rajando, no, nada. Son feas, oye, sinceramente. La única ahí que se salva es la tal María Rosa Sandoval, ¿no? El resto son feitas. Nunca he visto mujeres tan feas como esas, ¿eh? Mira acá. Mira, la casa de Vallejo, bueno, yo estaba un año en Santiago, por si acaso, cuando tú todavía estabas en la célula de tus padres. Yo estaba enseñando en Santiago en el 99 en Vallejo. Entonces, Santiago es como está en medio de un cerro, ¿no? Entonces, de ahí se puede ver hacia abajo. Y la casa de Vallejo hoy en día es una casa museo, ¿no?
Es una casa museo. Mira, este es el interior de esa casa museo. Es una casona. Y acá están sus balcones, ¿ve? Incluso aquí está su horario de atención, ¿no? Por la cual tú puedes ingresar a la casa museo de Santiago Chuco. Ya, acá está, dice de 8:30 a 2:30, puedes ir. Por ejemplo, las calles de Santiago Chuco tienen el título de las obras de Vallejo, ¿no? Por ejemplo, está la calle César Vallejo. Yo recuerdo que vivía en la calle Trilce, ¿no? Está la calle Trilce, la calle, por ejemplo, Poemas Humanos, España Parta de Mestecales, Mampar, la calle, por ejemplo, Colacho Hermanos, etcétera. Paco Yunque, por ejemplo. ¿Ya? Estos son los padres de Vallejo. Este es el nicho donde están los padres. Francisco de Paula Vallejo. Y la madre que se llamaba María. O sea, a Vallejo muchos le seguían las Marías, ¿no? O las Rosas. María de los Santos Corrales. El nombre de su madre a la que él tanto quiso, ¿no? Estos son los hermanos. ¿Ya? Estos son los hermanos. Aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hermanos. ¿Ya? Pero en los estudios más ya detallistas, ahí están los hermanos. Acá están los 12 hermanos. ¿Ya? A quien no lo mencionan es a Manuel María. O sea, mencionan a María Jesús, Víctor Clemente, ¿no? De hecho, que la mayor era María Jesús, y ahí seguía Víctor Clemente, Francisco Cleofé, Manuel María, José Augusto, María Encarnación, Manuel Natividad, Néstor Pablo, María Aguedita, Victoria Natividad, Miguel Ambrosio, su hermano, la cual murió en 1915, y César Abraham. Y César Abraham, de hecho, que es el Shulca, ¿no? O sea, fueron 2 hermanos, selección prácticamente. Este es el famoso cuarto verde donde el padre iba a rezar para que todo le vaya bien a sus hijos. Famoso cuarto verde. Esta es María Rosa Sandoval. Esta es la tuberculosa, la chica que murió de tuberculosis. Lo llevaba a Vallejo por 2 años. Vallejo le puso a ella el seudónimo de María Vazquez, ¿ya? Y Vallejo le dedica a ella el poema Verano y el poema de Sora, ¿no? Entonces, este es el poema Verano. Verano, ya me voy y me dan pena las manitos sumisas de tus tardes. Llegas devotamente, llegas viejo y no encontrarás en mi alma a nadie. Verano, y pasarás por mis balcones con un gran rosario de amatistas y oros, como un obispo triste que llegara lejos a buscar y bendecir los rotos aros de unos muertos novios. O sea, en verano se acabó la relación, ¿no? Y aquí está la famosa, se ha generado toda una polémica sobre Idilio muerto, ¿no? Algunos dicen que le dedicó a su sobrina, a Otilia Vallejo. Otros dicen que no, le dedicó a Rita Oceda. Rita Oceda era la hija de un hacendado, ¿no? Pero no seas abusivo, pues, o sea, si acá las trujillanas no le hacían caso a Vallejo, porque en esa época Vallejo no valía nada, ¿tú crees que Rita Oceda se va a tomar la molestia de fijarse en Vallejo? No seas chistoso, pues. Imposible que acá las trujillanas te hagan caso, salvo que tengas tu dinero, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿ya? Pero así por tu carátula, ni miércoles. Imagínate, aleja de un hacendado que es una blancona, en esa no te pases, pues. Ahí el hombre no era nada, así casi como tú, ahorita no eres nada, ¿no? Ahorita todo el mundo te vacila, ¿no? Porque no eres nada, pero ya de acá cuando seas algo, ya eso es otra cosa, pues, ¿no? Entonces, aguanta nomás ahí. Mira acá, y a él ya no se sabe, se generó toda una polémica. Entonces, mira, ¿por qué se genera toda la polémica? Porque dice, ahí hay el poema que dice Idilio muerto, ¿no? ¿Qué estará haciendo a esta hora mi Andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Uno posiblemente dice, para que no se entere de que era la sobrina, le cambió de nombre, ¿no? Porque tú sabes que está totalmente prohibido de que él esté afanando a la sobrina, pues, más aún en un lugar religioso, imposible. ¿Qué estará haciendo esta hora mi Andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Junco es un color moreno, Rita Oceda era blanca, no encaja ahí. Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre con flojo coñac dentro de mí, ¿dónde estarán sus manos en actitud contrita? Planchaban en las tardes blancuras por venir. Imagínate una chica que plancha, no la vas a meter a Rita Oceda.
Otra dice que fue una que estaba afanando Vallejo, que era Martina Gordillo, ¿ya? Pero la cosa que a esa tal Rita, que posiblemente haya sido hasta Otilia Vallejo, le dedicó el poema Nervazón de Angustia, Ascua, Idilio Muerto. Idilio Muerto es este poema, ¿no? Aquí están los hermanos de Vallejo. Acá están los hermanos de Vallejo. Y también hubo ahí en la sierra, hubo otra chica que también a Vallejo le gustaba, que era Gavina Salamanca López, ¿no? La esposa de un cura, por la cual también Vallejo por ahí dicen que los afanaba, ¿no? Entonces le dedicó a la tal Gavina Amor Prohibido, Babel, Romería o Verano, ¿ya? Esos son los hermanos. Ahí no hay Vallejo, ¿eh? Ahí están los hermanos. De hecho que Vallejo no está acá, pero estos son los hermanos de César Vallejo. Esta es la feíta, mira. Esta feíta, cuerpo de Avencia Mesa, era la famosa Soy la Rosa Cuadra, por la cual Vallejo casi se suicida, ¿no? Por esta feíta, oye, pucha, no, digo que tuviera ciego para suicidar por esta fea, ¿no? Mira, incluso acá tiene nariz de pajarraco, mira acá. No le encuentro sentido, ¿no? Entonces Vallejo sufrió por esta, ¿no? Esta nació en 1901. Vallejo prácticamente le llevaba por 9 años, ¿eh? 9 años. 9 años. ¿Ya? Entonces le llamó 9 años, dice, y digamos, terminó la relación, ¿no? Lo dejó a Vallejo. Vallejo le dedicó bellos poemas, ¿no? Septiembre, Heces, Yeso, Fresco, Lluvia, El poeta a su amada. Creo que el más intenso era El poeta a su amada, donde Vallejo se alucinaba que él iba a vivir así con ella hasta el último día, hasta sus últimos días, ¿no? Así como tú te alucinas de que tu enamorada te va a esperar hasta el último día. Entonces, igualito, ¿no? Pero al final se lo dejó, ¿no? Entonces, el poema, el poeta a su amada, amada, en esta noche tú te has crucificado, dice, sobre los dos maderos curvados de mi beso, ahí son sus labios, ¿ya? Y esta es la que se le entregó todo a Vallejo. Esta es la famosa Otilia Villanueva Pajares, según Miguel Pachas, y según Jorge Kishimoto, que es más estudioso todavía, dice que en realidad la mujer a la cual Vallejo le dedicó en Trilce era Otilia Villanueva González. ¿Por qué, digamos, se ocultó el nombre de Otilia? Porque Vallejo en Trilce habla de puro sexo, ¿no? Entonces imagínate que una chica esté hablando de su sexo, entonces no se vería bien que sea que se conozca quién fue la chica. Por eso que los amigos de Vallejo lo ocultaron en un inicio, ¿ya? Hay varios poemas que están justamente aludidos a ella, ¿no? Ella prácticamente me entregó todo, pero Vallejo no quiso saber nada con ella. En realidad, si lo hacemos así en resumen, a ver si tú te das cuenta, ¿ya? Si tú te das cuenta, por ejemplo, las enamoradas de Vallejo son feitas, ¿no? Mira, pucha, no pasa nada, mira. Y son trujillanas, ¿no? Eso es lo que había, jóvenes, no hay otra cosa más. Feitas, sinceramente, ¿ya? Y Vallejo, digamos, acá no le hicieron caso, ¿no? No le hicieron caso. La única que le hizo caso fue otra feita como Otilia Villanueva, ¿no? Entonces Vallejo, cuando se va a Santiago, se ve implicado en el incendio, ¿no? Tuvo que huir, se fue a Trujillo. Algunos dicen que Vallejo no participó, entonces yo me hago la pregunta, si no participó, ¿por qué diablos se corrió, no? ¿Por qué se terminó fugando? Hay varios que dicen, no, que Vallejo no. Hay un montón de defensores, pero siempre deja ahí la duda, ¿no? La cosa es que cuando él está en Trujillo, lo detienen y lo meten 112 días en prisión. Y en esos 112 días que está en prisión, él logra salir de la prisión. Se va a Lima, publica Trilce, y de ahí se larga al extranjero. Se va al extranjero para nunca más regresar. ¿Y por qué se va al extranjero? Porque había orden de que él vuelva nuevamente a la prisión. Y Vallejo no quería volver a la prisión. Entonces, por eso que Vallejo, inmediatamente, estando ahí en Lima, se va a París. Sin saber francés, sin tener dinero. O sea, prácticamente se va a la nada, ¿no? Ahí pasó hambres, pasó miserias. Por ejemplo, Vallejo siempre se reunía por ahí con los amigos. A veces cuando había
había unas cosas que no le gustaba, decía, mejor me voy a mi casa. Y todos se quedaban sorprendidos, ¿no? Porque sabían que no tenía casa, ¿no? Lo único donde él dormía en unas bancas o por ahí en algún rincón, ¿no? Pero en realidad Vallejo no tenía casa porque no tenía plata y no tenía ninguna profesión como valerse en otro país. Entonces ahí se metió con una costurera llamada Henry Mays, ¿ya? Se metió con la costurera, esta costurera es una francesa, ¿ya? Es una francesa. Esta es la famosa Henry Mays, ¿ya? Henry Mays no se detiene, pero no lo veo que sea tan... Ya quítale la mano, verás que puedes reconstruirlo. Vallejo convivió con ella entre 1925 y mediados de 1928, ¿no? Ella nació en París en el mes de septiembre de 1900, huérfano de padre y mayor de 2 hermanas, pasó por una serie de penurias económicas en su niñez. Era una mujer de contextura alta, de hecho que era una mujer alta, si ves al mismo tamaño, alta, flaca, de ojos verdes, ya lo soy. Cuando Vallejo se refería a Henriette, la llamaba mi zorrita. Mira cómo la trataba, ¿no? A ver, ¿qué hace por ahí mi zorrita, no? Y en realidad Vallejo tenía que decir que la francesa eran unas putas, ¿no? Y utilizaba ese término de mi zorrita. Imagínate, ahí, ¿dónde está mi zorrita? Pero Vallejo, a la cual lo llevaba a Henry Mays por 8 años, Vallejo la cambió por una chibola, a la cual Vallejo lo llevaba por 16 años. Y esa chibola es la que arrasa con todititas, ¿no? La chibola es esta, mira. Esta chibola. ¿Te das cuenta? Mira. Se nota acá la cara de pajarraco que tiene Vallejo con esta chibola, mira. Hay diferencia de 16 años. Aparte de la cara de pajarraco que tiene Vallejo, si tú te das cuenta, escucha, este era de ojos azules, cara ovalada, blanca, pelo castaño, y toditito estaba en su lugar, mira. Ella lo mantuvo a Vallejo. Vallejo fue mantenido por ella. Vallejo era muy celoso con ella. Vallejo lo llevaba por 16 años, ¿no? Demasiado celoso, ¿no? Es esta francesita, mira, Georgette Philippa. Hasta Georgette está invitando a que pases. Tranquila, tranquila. Hasta Georgette. Este es Georgette. Y a ella le critica mucho, ¿no? Una de las peores burradas que le dicen es que ella abortaba. O sea, en realidad Vallejo no quería tener hijos, ¿no? Vallejo no se concebía viviendo en la pizzería teniendo hijos. Él decía, ¿para qué voy a trabajar si yo soy poeta nada más, no? Yo muero como poeta. O sea, él de hecho que dijo, yo soy poeta, ¿no? Y acá está, mira. Ya, negarse de tener descendencia. Ya, ese es uno. Y lo otro, por ejemplo, es apropiarse del cadáver del poeta, no permitiendo que sus restos fueran al Perú. Oye, no seas abusivo, pues. Usted, ¿qué diablo vas a mandar a tus hijos al Perú, oye? O sea, al Perú no, pues, no pasa nada con el Perú, oye. ¿Ya? Entonces, imagínate, ¿qué diablo vas a traer acá a Perú? Si Vallejo está acá, mira, en Francia está bien, ve. ¿Tú crees que al Perú le van a poner flores acá a la gente que ni lee siquiera? Imposible. ¿Ya? Bien, vamos entonces. A ver, hasta acá. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. ¿Les escucho? ¿Sí? No, ninguna profecía así, ¿no? Esta gente, carajo. Sigamos entonces. Vamos ahora sí a dividir por etapas, ¿ya? Ya quiero tomar la pizarra foto. Después, antes que lo vamos a ver. Espérense un momento. Ya. Vamos a continuar. Y de ahí empezamos a resolver la práctica. Vallejo. Ya, mira. A ver, tómenle una foto. ¿Ya? No te olvides que acá en Europa, hay 2 mujeres, ¿no? Acá está Henriette Mays.
Mays y Georgette Philippa. Georgette Philippa. Ahí está. Ya. De hecho, que la mujer que lo marcó fue Georgette Philippa. Ahora sí, vamos a dar una captura antes de que lo borre ya. Ahí está. ¿Me avisas, ah? ¿Listos? Chicos. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces. Mira acá. Mira, Vallejo, su obra, la obra de César Vallejo, pasa por 3 etapas, ¿ya? Hay 3 etapas de la obra de Vallejo. Hay una etapa que se llama posmodernista. Posmodernista. Una es la etapa posmodernista. Otro es la etapa vanguardista. Vanguardista. Y otro es la etapa post-vanguardista. Vanguardista. Mira ahí. Entonces es postmodernista, vanguardista y... O sea, en esta etapa, cuando Vallejo viene de la sierra, ¿ya? Vallejo sabía bastante literatura española. O sea, había leído a Bécquer, a Zorrilla, hablaba mucho del tema del amor, los versos de 8, los versos de 11. Entonces él llega a conocer a Orrego y Orrego le da que lea otras lecturas, ¿no? O sea, lee a Rubén Darío, lee a Julio Herrera Reis, lee a Walt Whitman. O sea, Whitman, por ejemplo, la poesía de Whitman no es una poesía llorona donde el poeta está hablando, rogándole a una mujer, si la mujer le hace caso o no le hace caso, ¿no? Whitman te habla de él, ahí el poeta es él mismo y no tiene por qué estar dependiendo de una mujer. Entonces es un poeta que utiliza el verso libre, ¿no? Entonces es una poesía llena de vitalidad, la poesía de Whitman. Ahora, escúchame, entonces mira, en esa situación, Vallejo trata en ese sentido de ser un poco original, ¿no? Pero no va a dejar de lado la influencia de Rubén Darío y de Julio Herrera Reis. Entonces, por eso que ahí hay una etapa postmodernista, o sea, hay palabras bien dichas, que se escuchan bonito, que hay musicalidad, pero que tiene cierta reflexión del presente. Generalmente la literatura modernista es la que se aleja de la realidad. En cambio, la literatura postmodernista es que utiliza las bonitas palabras, pero habla del presente. Y aquí se ubica Heraldos Negros. Acá se ubica Heraldos Negros. Heraldos Negros fue publicado en 1919. ¿Ya? Fue publicado en 1919. O sea, el libro en realidad era que aparezca en 1918, pero Vallejo no lo editó el libro porque estaba esperando un prólogo que le iba a escribir a Abraham Valdelomar. ¿Ya? Entonces el libro ya estaba escrito en 1918. Incluso ya estaban listos para vender. Pero Vallejo dejó de promoverlo porque estaba esperando que venga el prólogo de Valdelomar, pero Valdelomar muere ese año. Muere en un accidente. Al final Vallejo le puso como prólogo una expresión en latín. Y la expresión en latín que tiene Heraldos Negros dice ahí, qui potes capere capiat. Qui potes capere capiat. El que entienda, entiende. Y se acabó todo. El que entienda, entiende. Entonces, ¿por qué es una etapa postmodernista? Porque trata de problemas del presente. Ya no es una literatura que se aleja de la realidad. La poesía modernista es una poesía que se aleja de la realidad. Por eso nosotros decimos
la poesía de Vallejo es una poesía postmodernista. Por ejemplo, mira, en Heraldos Negros. En Heraldos Negros. Acá tenemos un poema que, a ver, vamos a ver si se aleja de la realidad. Como dice la información. Ya. Hay varios poemas, pero vamos a escoger este poema. Escucha. Se bebe el desayuno, húmeda tierra de cementerio huele a sangre amada. Ciudad de invierno, la mordaz cruzada de una carreta que arrastrar parece, una moción de ayuno encadenada. Si quisiera tocar todas las puertas y preguntar por no sé quién, y luego ver a los pobres, está hablando de pobres, ¿no? Ese es de la realidad presente, ¿no? Y llorando quedos y dar pedacitos de pan fresco a todos y saquear a los ricos, hablando de ricos y pobres, ¿no? Entonces, esta literatura se compromete con el hombre. Esa es la literatura postmodernista. Y hay una novela de César Vallejo que se ubica acá también. Y esa novela se llama, por ejemplo, Fabla Salvaje. Fabla Salvaje es una novela que se ubica en el postmodernismo. Fabla Salvaje. ¿Ya? Fabla Salvaje. Ahí está, Fabla Salvaje. Se ubica en el postmoderno. Entonces, mira, esto de acá es lo que tú tienes. Es lo que tú tienes. ¿Qué etapa? Postmodernista. Ahora escucha bien, escucha bien. Vallejo sabía que si él imitaba, no iba a trascender. Y eso lo había dicho hasta el mismo Rubén Darío, ¿no? Cada poeta tiene que crear su propio camino. Poeta que me imita corre riesgo de desaparecer. Y es en esa etapa donde él escribe su libro, que es lo que va a renovar toda la poesía contemporánea, ¿no? Es el libro publicado en 1922. Y ese libro se llama Trilce. Trilce. 1922. Trilce. Es un libro que va a romper con toda la estética ahí. Y a romper eso, Vallejo hace que la gente no le entienda, ¿no? Y se genera toda una polémica. ¿Ya? Entonces, a Vallejo no le entiende. Por ejemplo, están acá en la poesía de Vallejo. Vamos a ver si se entiende. Por ejemplo, el poema 25. El poema 25 es un poema que la crítica peruana no le entendió, ¿no? O sea, no entendió de qué diablos trata el poema 25. Y dice así, ve, alfán alfiles adherirse a las junturas al fondo, a los testuces, al sobrelecho de los numeradores a pie, alfiles y cadíos de lupinas parvas, al refufar el soncaire de cada carabela, deshiladas sin americanizar, ceden las estefas en espasmo de infortunio, con pulso párvulo mal habituado a sonarse en el dorso en la muñeca y la más aguda triplosonancia. ¿Qué has entendido? Nada. El libro cayó en vacío, ¿no? Vallejo lo hicieron sentir mal. ¿Ya? Dijeron, está tronado, está loco, ¿no? O sea, cuando la gente no te entiende, la gente te basurea. Ya Vallejo lo basurearon, ¿no? En esa época de Vallejo estaba de moda José Santos Chocano. Y la poesía de Chocano es una poesía que se entiende, ¿no? Yo soy el cantor de América, autóctono y salvaje. ¿Ya? Entonces ya, o sea, cualquiera lo entiende, ¿no? Pero la poesía de Vallejo no. Y Vallejo acá fue ignorado, ¿no? Pasó prácticamente desapercibido, ¿no? Era un don nadie con el libro Trilce. Y ahí el que lo reconoció fue Antenor Orrego. Y Antenor Orrego vaticina de que Vallejo iba a ser grande, cosa que hoy en día ha ocurrido, ¿no? Pero en esa época nadie nada por Vallejo. Bien, entonces esa es la época de Trilce, y ahí en esa etapa aparece otro libro
que también es vanguardista. Es un conjunto de cuentos y se llama Escalas, 1923, Escalas. Sino que hay otro que le han puesto, le han agregado un adjetivo más, escalas melografiadas. Melografiadas, ya lo mató todo. Escalas melografiadas. O simplemente escala conjunto de cuentos. Ya cuando Vallejo se va a Europa, Vallejo se vuelve socialista. O socialista. Aquí abraza lo que es el marxismo. Lee bastante marxismo. Vallejo en realidad no trabajaba en Europa. Vallejo era mantenido por Georget. Georgette, por ejemplo, esta chiquilla a la cual Vallejo lo llevaba por 16 años. Esta chiquilla, por ejemplo, francesa, lo mantenía, tanto es así que incluso le preguntaron, oye, ¿qué te gusta de Vallejo, no? Imagínate que tenga la cara de tu profesor de literatura, o sea, ¿qué diablos te puede gustar? Entonces ella decía que Vallejo, lo que le gusta es porque tenía su melena larga, porque hacía su pose así, su gusto, ¿no? O sea, y ella lo mantuvo a él y ella tuvo que vender su departamento que le había dejado su madre como herencia, solamente para estar con Vallejo. ¿Ya? Entonces ese es Vallejo y Vallejo en esa pobreza, en esa miseria, desarrolla su pensamiento marxista, socialista, ¿no? Por eso que aquí aparece un poemario por la cual él no le ha puesto el nombre, que es Poemas Humanos. Aquí le puso Georgie aquel libro, poesía. Y está este libro que es España aparta de mí este cáliz. Eso sí le puso Vallejo. España aparta de mí este cáliz. De mí este cáliz. Y acá aparece todo su teatro, todo el teatro, todos sus ensayos, hasta una novela que se llama El Tustino. Pertenece acá a esta etapa. A la etapa socialista o post-vanguardista. Bien, no sé si me han entendido. Les escucho. Chicos. Sí, profesor. Ya, vamos ahora sí a resolver la práctica. ¿Ya? ¿Qué significa trilce? Ya, vamos a ver, ahorita lo hacemos ese significado. A ver, un ratito quiero ver acá un pedacito nada más. El 16 de marzo de 1892. Era el último de los 11 hijos de don Francisco de Paula Vallejo y de doña María de los Santos Mendoza. Por ejemplo, ahí, si ustedes se dan cuenta, el video tiene algunos errores, ¿no? Entonces, eso de los 12, esos de los 12 hijos, eso aparece recién en un estudio de 2015. O sea, anteriormente, los libros manejaban 11 hijos ya. Yo, por ejemplo, tengo algo de 170 libros de Vallejo. Entonces ahí ya no se maneja 11, se maneja 12. Mira, ahí está el dato. Tengan cuidado con esos datos. A ver un ratito más para ver qué otro dato más. Sus padres tenían una coincidencia que no era muy extraña en esa época. Ambos eran hijos de sacerdotes gallegos y de madres descendientes de la civilización chimú. Su padre... Mira, ese video que tú lo ves ahí fue grabado en el año de 1999, ¿no? Yo recuerdo porque yo en esa época estaba trabajando en Santiago, en un instituto, ni siquiera en un colegio ya. Y justamente este señor que acá era colegio de primaria, director de primaria. Su padre hacía labores de abogado popular, un oficio que en ese entonces se llamaba defensor de pleitos. Era un hombre ya anciano. Ya era director, pero ya falleció ya. Pero ahí quedó grabado, prendizado ahí en Santiago. Bien, vamos entonces aclarando algunas dudas antes de empezar ya a trabajar la práctica. Miren acá. Ya, mírala acá. Ya miramos los... Mira, acá están los 12. No te olvides, tómale fotos si es posible. Porque tú a veces dices, no, pues como hay corchos que en internet dicen incluso 11 ya, pues. Mira acá. Mira, acá está Heraldos Negros.
Heraldos Negros, ¿no? Su primer libro, 1919. Ya te dije que fue publicado esa fecha, ¿no? 1919. Este libro, Heraldos Negros, ya, pertenece al género lírico, se divide, tiene 69 poemas que se dividen en 6 partes. O sea, el libro se divide en 6 partes, ¿no? Plafones ágiles, buzos de la tierra, nostalgias imperiales, truenos, canciones del hogar. Plafones ágiles, buzos de la tierra, nostalgias imperiales, truenos, canciones del hogar. El tema es el sufrimiento humano, la religión y la culpa. Esos son los temas que están en Heraldos Negros. ¿Cuáles son los poemas más famosos? Los Heraldos Negros, Idilio Muerto, Ágape, La de Amil, El Pan Nuestro, La Cena Miserable, Los Dados Eternos, Los Pasos Lejanos, Espergesia, Nervazón de Angustia, Yeso, Aldeana, Amor y A mi hermano Miguel. Esos son los poemas más famosos, ya, que, digamos, se encuentran en Heraldos Negros. Por ejemplo, el poema La de Amil, que es uno de los poemas más conocidos. Y dice así, ¿eh? El suertero que grita la de Amil contiene no sé qué fondo de Dios. Pasan todos los labios, el hastío despunta en una roga su llano. Pasa el certero que atesora acaso, nominal como Dios, entre panes tantálicos, humana impotencia de amor. Siempre menciona el tema del amor, el tema de Dios, el tema de injusticia social. Mira, acá está Trilce. Este es el poema Septiembre. Ya, lo conoció, Septiembre lo conoció incluso a Soy la Rosa Cuadra. Y acá se encuentra Trilce. Mira, ahí está Trilce. O sea, ¿cuál fue el motivo por la cual Vallejo escribió Trilce? Ya, Vallejo, en primer lugar, ¿qué generó para que escriba Trilce? En primer lugar, la muerte de su madre. La madre de Vallejo muere en 1918. Está, por ejemplo, la relación erótica con Otilia Villanueva. Era una relación así conflictiva. El mismo Vallejo era conflictivo, ¿no? La zozobra económica. Se quedó sin trabajo. Él ejercía la profesión de docente. Por ejemplo, y la prisión en 1921. Eso sirve para que él escriba Trilce. Ahora, Trilce tiene 77 poemas. No te olvides eso, ¿no? Se dividen en 73, está escrito en verso, y 4 poemas están escritos en prosa. Bien, hasta acá, ¿me estás entendiendo o no? ¿Te escucho? Sí, profesor. Ahora escúchame, voy a leer un poema en prosa de César Vallejo. Poema en prosa, o sea, hay 4 poemas en prosa y el resto están escritos en verso. ¿Qué poema de Vallejo está escrito en prosa? Es el poema 75. Estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que péndula del cenic al nadir, viene y va del crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida, que a vosotras no os duele. Os digo pues que la vida está en el espejo, que a vosotros sois el original, la muerte. Está escrito en prosa. Estáis muertos, poema 75. Se utiliza la prosa y utiliza el verso. Sigamos. Ahora viene acá lo siguiente, ¿no? Vallejo, en un inicio, pensaba titular al libro Cráneos de Bronce. Vallejo quería ponerle Cráneos de Bronce. Luego, digamos, terminó el libro poniéndole Trilce, ¿no? ¿Y de dónde sale la palabra Trilce? Uno dice que deriva de 3, pues el cambio del nombre del libro iba a ser cotizado a 3 libras. 3, por lo tanto, 3. 3, Trilce. Otra inversión de la palabra cetril. Cetril es cetrino. Cetrino es triste, ¿no?
Otro de la fusión de la palabra tril con dulce. Trilce. Dulce. Trilce. Vallejo dijo no significa nada. ¿Ya? Ese es un poema vanguardista. Estos son los temas que se trabaja en Trilce. El tema del amor, hay 35 poemas que hablan de puro amor. Amor a la madre, amor a la actual. Poemas existenciales, 23. Habla del hogar, habla de la cárcel y habla de la reflexión estética. Acá están los poemas. Ya, estos son los poemas más conocidos de Trilce. Estas son las innovaciones léxicas. O sea, Vallejo utiliza vulgarismos, cultismos, regionalismos, tecnicismos, neologismos y arcaísmos. Por ejemplo, neologismo significa que inventa palabras, ¿no? Pajarina, no existe en el diccionario. Teolocaustas, todavisa, nadamente, corazona, son palabras que lo crean, ¿no? Arcaísmos, desque, más sufro, allende, sufro, aquende, sufro, taón, estuosa. Y relación semántica. Esas son las innovaciones sintácticas. Esta es la innovación de la escritura. Inversión de escritura. Ya. Ya este es otro libro, este es Poemas Humanos. Bien, eso es todo. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar con la práctica? ¿Alguna inquietud, alguna duda, trauma, qué sé yo? Ahí Jennifer me dice todo claro. ¿Quién dice más? Todo dice claro. Bien. Ya, muy bien, vamos, Victoria. Vamos ahora sí entonces, ya con el aval de ustedes. Ya. ¿César Vallejo tuvo hijos? No. Le tenía pánico tener hijos. No quería saber nada de hijos. Bien, vamos ahora sí con la práctica. A ver, vamos a agrandar la letra. ¿Se puede ver? Chicos. ¿Se puede ver? Ya, muy bien. Ahora sí, empiecen a trabajar la práctica. Les dejo unos 5 minutos para ir resolviendo esta práctica. 5 minutos nomás y ahí empezamos a resolver. A ver, de una vez. Me van dejando las claves ahí en el chat, ¿ya? Para poder ir orientando en el chat. A ver, no se olviden, en el chat, por favor. 5 minutos. 8:14 empezamos. 8:13 nada más. 8:13 ya. 8:13.
8:03 empezamos. 8:03. Una vez. Una vez. Vayan mandando ahí al chat las claves, ¿ya? Puro chat nada más. A ver. Bien, vamos. 8:03 empezamos. 8:03 para estar en orden. ¿Listos? Empezamos, ¿ya? Vamos a empezar, son 8:13 con la práctica. Miren acá. Dice ahí, respecto al vanguardismo, afirmamos. En primer lugar, vanguardismo es aquel que rompe con la tradición. Ya, el vanguardismo rompe con la tradición. El vanguardismo, aparte que rompe con la tradición, crea algo nuevo, algo original. Por ejemplo, Trilce es un libro netamente vanguardista, ¿no? Y el hecho de ser vanguardista hizo que la gente no lo pudiera entender. Y de hecho lo criticaron a Vallejo. Heraldos Negros no. Heraldos Negros se ubica en lo que es el posmodernismo. Entonces aquí la clave tiene que ser la 1, la 3 y la 5. Entonces, la clave es la letra D. O sea, una obra vanguardista rompe con las reglas, rompe con la tradición, crea algo nuevo, es una propuesta diferente. Y el libro que encaja ahí es Trilce, vanguardista. Referente a las características de la poética vallejiana, podemos decir repetición de motivos. ¿Por qué decimos que la poética vallejiana es repetición de motivos? Repetición de motivos se refiere a que Vallejo siempre habla de los temas del hogar, la madre, el amor, la solidaridad. Esos temas están en Heraldos Negros, está en Trilce, está en Poemas Humanos, está en España, ¿no? El tema de la injusticia. Entonces, a eso se llama repetición de motivos. Ahora, cuando se habla de irracionalidad, es cuando Vallejo utiliza metáforas. La metáfora tiene que ver mucho con la irracionalidad. Y Vallejo, en su texto, utiliza mucho metáforas. Por ejemplo, dice, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. La palabra maderos curvados de mi beso son los labios. Entonces, ahí hay una irracionalidad, ahí hay metáfora. Nuevo lenguaje poético, claro, crea algo diferente, ¿no? Hasta inventa la palabra Trilce. La palabra Trilce no existía en el diccionario. Poesía totalmente comprometida con la gente obrera, sí. Se encuentra en Trilce, se encuentra en Heraldos Negros, se encuentra, por ejemplo, en Poemas Humanos. Identificación con su patria, claro, él se identifica con su patria. Entonces, aquí la clave. ¿Y por qué se identifica con su patria? Porque siempre menciona al Perú. Por ejemplo, en su poema Telúrica Magnética, ahí hace mención al Perú, ¿ya? ¿Y en qué? En Poemas Humanos incluso. Entonces, como alude por ejemplo, acá en Telúrica Magnética, vamos a terminar a ver, que pertenece a Poemas Humanos. A ver, ¿qué dice acá? Y menciona Perú, ¿eh? Sierra de mi Perú, Perú del mundo, y Perú al pie del orbe. Yo me adhiero, estrellas matutinas y osaromo, quemando hojas de coca en este cráneo,
de cenitales si destapo. Menciona el Perú. En poemas humanos incluso. Entonces ahí la clave es todas. Ya, la clave ahí es todas. Sigamos. Entonces mira. Entonces no te olvides. Acá la 1 es D, la 2 es A. La 3 dice ahí. Características relevantes de la producción literaria de César Vallejo. Características relevantes, ¿no? Por ejemplo, presenta innovaciones léxicas, sí, ahí está Trilce. Subyace una preocupación por espiritual, por lo cristiano. Lo espiritual y cristiano se encuentra en heraldos negros. O sea, ahí va a estar el tema de Dios. Entonces, si hay una característica, por ejemplo, aquí tenemos una, en todo momento está ahí Diosa. Dios está presente ahí. Nochebuena. Al callar la orquesta pasean veladas, sombras femeninas bajo los ramajes, en cuya hojarasca se filtran heladas, quimeras de luna, pálidos celajes. Hay labios que lloran miserias olvidadas, grandes lirios fingen ebúrneos trajes, charlas sonrisas de los rudos boscajes. Entonces aquí hay esa poesía. Escucha bien, sigamos. ¿Qué más viene? Dice acá lo siguiente. La número 3. Entonces la 1 sí es, la 2 también es, la 3 también es, la 4 también es, pero la 5 no es una característica. No pasa nada con la 5. Por eso que ahí la clave es la letra E. Ahí está la clave. Características relevantes de la producción literaria vallejiana. Entonces ahí la clave es la letra E. La letra E. La número 4, el poemario Trilce de César Vallejo destaca ¿por qué destaca el poemario Trilce? La carga onírica de su temática, en primer lugar, onírico tiene que ver con el surrealismo. Y Trilce no es un libro surrealista porque no habla de pesadillas, no habla de sueños. Entonces la 1 no es. Trilce fue escrito acá en Perú, no fue escrito en París. Por eso que ahí la clave es 2, 3 y 4. ¿Ya? En la número 4 dice ahí, empleo de un lenguaje propio. Vallejo inventa, crea palabras. Su renovación sintáctica y léxica, sintáctica por el uso de los sustantivos, adjetivos, adverbios. Desarrollo de un estilo original, claro, de hecho que ahí la clave es la letra B. En la número 5, ¿cuál sería la clave? En la número 5. Ahí, ¿quién se atreve a decir la número 5? Casa. La 5, pónganme ahí. Pónganme ahí la clave ahí en el chat, ¿ya? La E. Por acá dicen la E, dicen la C, ya. La C. Miren acá. Escucha bien acá. ¿Ya? Felicidades, chicos, han participado. Cuando hablo de universalidad, quiere decir que es un tema, no cambia. O sea, en todo lado está ese tema. Por ejemplo, si yo digo Vallejo es un poeta universal porque habla del tema de la solidaridad, del amor, claro, no lo puedes negar. Acá dice, la Universidad de Vallejo se refiere acá, la letra aquí, la clave es la letra E. La letra E. ¿Y por qué la letra E? Porque habla, por ejemplo, por su temática, el amor, la solidaridad, el tema de Dios, ¿ya? El tema del amor, nuevamente acá se repite, que hay que retirarlo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, el sufrimiento, la salvación. Ahí la clave es la E. La número 6, en la obra poética de Vallejo se advierte, acendrado romanticismo, ¿no? Es vanguardismo o postvanguardismo. Entonces ahí la clave es 2, ya, 2, influjo postmodernista por los heraldos negros, vanguardista por Trilce. Ya, entonces ahí la clave es 2, 4 y 5. La clave de la letra B. La clave de la letra B. Acá que dice, los hechos que inspiran a César Vallejo, los hechos que inspiran a César Vallejo para escribir el poemario Trilce, son la muerte de su madre, la búsqueda de libertad artística, haber estado en prisión, ser acusado de incendiario, la guerra civil española. ¿Qué hechos inspiran a escribir el poemario Trilce?
Entonces, ahí la clave es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ni qué vuelta darle. Número 8. Son etapas que constituyen la evolución lírica de Vallejo. ¿Cuál sería ahí la clave? Ahí en la 8, a ver, mándate con la clave en la 8. La 8, la 8. A ver qué dicen. Pronúnciense, la 8. La 8, la C. La 8, la C. Entonces, aquí la clave es 2, 4 y 5. Esa es la clave. Ya. Ahí la 9. La 9, la 9. Aténganse con la 9. Las 9, chicos. Dice acá, mira, sus versos son regulares o irregulares. Esto de acá. Este dato está mal. O sea, este texto, el busco volver de golpe, el golpe, nos guiaremos jamás el toroso babeo, no tiene rima, no tiene métrica. Y si no tiene rima, ¿qué deducimos? Si no tiene rima. Por ejemplo, acá solamente tiene verso libre. Acá dice, sus versos son irregulares de arte menor. No, nada que ver, este está escrito en verso libre. El resto sí. 1, 2. ¿Dónde está el barbarismo? En la 9, el ejercicio 9. ¿Dónde se encuentra el barbarismo? A ver, a ver. Volver. Volver. Aquí hay barbarismo. Hay incorrección de escritura. ¿Ve? Ahí está. Por eso que ahí la clave, es 1, 3, 4. Y ahí está. ¿Ve? Número 10. Vallejo en su poemario Trilce se caracteriza por expresa armonía y musicalidad. No. Manifiesta ahí la clave es 2, ahí la clave es 4 y ahí la clave es 5. 2, 4 y 5. Ahí la clave es la letra C. La número 11. La número 11 dice, la literatura vallejiana no se agota con encantamiento estilístico, sino que proyecta una rotunda función ideológica. En este sentido, el mensaje solidario de Maza. Maza, en primer lugar, es un poema que se ubica en España, aparte en este cáliz. Y la mamá no le hacía faltar porque para ella era prioritario que sus hijos estudien, ¿no? Entonces, pero si nosotros leemos Maza, al fin de la batalla, muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Y al final ha muerto en su ley, ¿no? Al final ha muerto en su ley. Por eso que ahí la clave, en la número 11, habla ahí de compromiso de todos los pueblos, la acción piadosa de superar la miseria con aportes caricativos, el patriotismo oficial, acá el compromiso de todos los pueblos del mundo por eliminar los conflictos. El mensaje solidario se puede explicarse mejor en la siguiente situación. Su proceso predominante. A ver, ¿cuál sería acá la clave? En la número 11. A ver, anímense a dar una clave en la número 11. Esta es la clave. No hay más, no hay otra clave más. Ahí está. Vamos con la número 12. Sobre a César Vallejo se afirma, su obra recibe influencia del modernismo y vanguardismo, claro. Vaticinó su muerte en piedra negra sobre una piedra blanca. Ya. Entonces ahí, a ver, ¿qué más? Su proceso es predominantemente contenido ético y estético. En Europa se ganó la vida como periodista. Fue sensible a los acontecimientos. Las 5 sí, porque participó. Vaticinó su muerte también en piedra negra sobre una piedra blanca. ¿Qué más?
¿Su obra recibe influencia del modernismo y el vanguardismo? Sí. Entonces, aquí la clave, en la vida se ganó el periodista, no, nada que ver. Entonces, aquí la clave es eso. 12, la letra A. 1, 2 y 5. Ahí está. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más viene? La número 13. ¿Qué intelectuales forman el Grupo Norte? Orrego, Espelucín, Sandoval, Vallejo, Agustín de la Torre, Ledesma Izquieta. No, acá Ledesma Izquieta no pasa nada ya. Acá está. Ya. Entonces ahí la clave 13. La número 14, la etapa poética, la etapa de la poética de Vallejo basada en el pensamiento socialista. Es la tercera etapa. Adopta el credo marxista, plasma en su poesía es testimonio de solidaridad y el amor al prójimo, muestra constantemente un patrimonio observado de dolor profundo. Se advierte en su producción una profunda crisis filosófica. Entonces aquí la clave solamente tiene que ser esto. A esto, mira. Entonces ahí la clave va a ser esta de acá. Esta es la clave. Ahí está. Esta es la número 15. Este ejercicio 15, Vallejo dice acá, busco volver de golpe el golpe y sus dos hojas anchas que se abre, sus válvulas que se abren en suculenta resección de multiplicador. Aquí está hablando de que una pareja está teniendo intimidad, ¿no? Su condición excelente para el placer, todavía verdad. Entonces, este texto no tiene rima, por lo tanto, si no tiene rima, es versolibrismo. ¿Qué más a ver? Sus dos hojas anchas, su válvula, su resección de multiplicando a multiplicador, dice. Todo es verdad. ¿Presencia de rasgos modernistas? No. ¿El erotismo exacerbado? Sí. Entonces, ¿aquí cuál sería la clave? ¿Es rasgo vanguardista? Sí. 1, 3 y 4. ¿Su tema es el orgasmo sexual? No, acá está recordando. Aquí la clave va a ser esta. A ver, un momentito. Claro, presencia de rasgo modernista, no. Esa es la clave. Profesor, disculpe, ¿podría revisar la 14? Ya. ¿Qué hay en la 14? Ahí la 14 dice la etapa socialista, ya. O sea, la etapa marxista. Entonces ahí encaja la 2, encaja la 4, la 4. A ver, acá estamos copiando mal, creo. No. Esta es la clave. Hemos copiado mal esa clave. Corríjanme ahí la 14. ¿Eh? Sí, profesor. Gracias. Ahí está el dato. Gracias por el dato. Compañero, se da cuenta. La B, 14 veces. La 15 es beso. ¿Ya? La 16, poema 3, Aguerita nativa Miguel. Cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus dos memorias, habladoras penas, hacia el silencio corral, por donde las gallinas que se están acostando todavía se están espantando tanto. Mejor estaremos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Entonces, aquí, ¿de qué habla? ¿De qué está hablando? En primer lugar, ese texto pertenece a, ya, poema 3 de Trilce. Y si es Trilce, Trilce no está dentro del postmodernismo, por vanguardismo. No, no encaja acá. Aquí no pasa nada. Ya. Tampoco, por ejemplo, acá no utiliza, ya les he dicho, cuando no tiene rima, no tiene métrica, está de más que peor en el tiempo ya. Entonces, métrica regular no, porque acá no tiene rima. O sea, cuando regular, irregular, cuando tiene rima. Ahí no tiene rima. Entonces, a ver, pertenece a su etapa, dice, vanguardista, específicamente al poemario Trilce, dice. Y subyace el espacio familiar, la casa paterna en orfandad. El fragmento dice, se aprecia. ¿Qué se aprecia en el ejercicio acá? A ver, en primer lugar, la E no es, ni la B tampoco.
tampoco es la letra A, porque este es un texto vanguardista, porque Trilce se ubica en el vanguardismo. Nada que ver. Nada que ver. Ahí no hay nada. Pertenece a la etapa específicamente el poemario Trilce, claro. Y el otro es subyace el espacio familiar, la casa paterna en orfandades. Entonces acá dice premisa válida, de hecho que tiene que ser esta. Esa es la clave. Ya, esa es la clave. Muy bien, vamos entonces, listos. Ahí está. Entonces, esto de acá no es... Ahí está. 17. Referente a la biografía de César Vallejo. ¿Fue el Shurka? Sí, fue el Shurka. De una familia de 12 hermanos. 12 hermanos. El único dato que encontré son 12 hermanos. Publicó el Tusteno en España. Lo publicó en España. Él es encarcelado en Trujillo, acusado de incendiario, acusado de crimen. Incendiario. Aquí está parte ya. ¿Es deportado a Francia? Sí. Entonces ahí la clave tiene que ser la letra E. Ahí está la E. Entonces la 17 la E. La 18, referente a la producción literaria de César Vallejo. Dice acá. Referente, dice, a la producción literaria. ¿Su obra se divide en 3 etapas? Sí. La etapa postmodernista, vanguardista y postvanguardista. Acá está bien. Los 9 monstruos, con tu enamorado serían 10, pertenecen a España, aparta de este cáliz. Los 9 monstruos pertenece al poemario, mira acá, escucha, pertenece a este poemario. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? Pertenece a Poemas Humanos. Ahí en Poemas Humanos, que es la tercera etapa de Vallejo, el título fue sugerido por Georgette, tiene 76 poemas. Sus temas son el cuerpo como espacio de dolor, la miseria y el hambre, el trabajo como fuente de solidaridad y la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Poemas famosos. ¿Cuáles son los poemas famosos que pertenecen a Poemas Humanos? Piedra negra sobre una piedra blanca. A ver, me moriré en París una tarde con aguacero. Los 9 monstruos. Ahí se ubican los 9 monstruos. El pan nuestro, la rueda del hambriento. Ahí están los 9 monstruos. Sigamos. No sé si hasta acá hay alguna duda. A ver la 16, vamos con la 16, a ver, ¿qué dice la 16? Antes que le dé derrame a esta gente, cacho. Pertenece a la etapa, a ver, en primer lugar, acá dice premisa válida, ¿no? Dice acá, pertenece a su etapa vanguardismo, específicamente el poemario Trilce, sí, también es. Pero esta por su contenido habla de qué? Del espacio familiar, ¿no? La casa paterna, la orfandad. Se siente solo. ¿Ya? Acá también podría ser la C. Pero cuando te ponen un fragmento, ¿qué te piden un fragmento? Analizar. Entonces, si tú no analizas, no pasa nada, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, por eso que ahí la clave sigue manteniendo en la 16 dado. ¿Qué más sabe acá? A ver, ¿lo están mirando o no? Chicos. ¿Ya se perdieron? ¿Están mirando o no están mirando? Muchachos. Sí, profesor. Ya, miren acá.
Referente a la producción de literario, te había dicho, ¿se divide en 3 etapas? Sí. ¿Los 9 monstruos pertenecen a España aparte de mí, este cáliz? No, no pertenece. ¿Sus obras pertenecientes a su etapa post-vanguardista han sido escritas solamente en Europa? Sí. Todas sus obras post-vanguardistas socialistas, porque Vallejo se fue a Europa para no regresar nunca más. El libro Triste presenta rasgos propios del vanguardismo. Sí, perteneció a una familia, pero acá dice referente a la producción. No está hablando si tiene familia o no tiene familia. Entonces acá, de hecho, que perteneció a la familia de los hermanos, no, nada que ver ahí. Nada tenía que ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí la clave va a ser 1, 2, no, la 2 tampoco es. Los 9 monstruos pertenecen a poemas humanos. Vamos a ver. Ya. Entonces, poemas humanos. Entonces, ahí no encaja, ahí la clave sería 1, 3 y 4. Esta es la clave. Este es el condenado que se está escondiendo ahí. Esta es la clave. La 18 es letra B. La obra en la cual Vallejo muestra su amor, su preocupación formal, mientras que por su obra poética de compromiso. De hecho que aquí, esa es la clave, ¿no? Trilce. La 19 es Trilce. Bien, hasta acá, no sé si hay algún problema. ¿Te escucho? Todo bien, profesor. Entonces vamos a ver acá. Ahí en la 17. Ahorita vamos a hacerle otro ejercicio. Ahí la C dicen, a ver, escuchen, vuelvo a insistir. Vallejo tuvo 12 hermanos, no voy a estar con lo mismo ya. Es 12 hermanos. El que usted no lo publicó en Madrid, lo publicó en España, la 17. ¿Ya? Y vamos entonces a agregar acá lo siguiente. Mira acá. Acá ubícate. Estudios ante Huamachuco, UNT, tesis. ¿Cómo se llama su tesis? Es el romanticismo en la poesía castellana. El romanticismo en la poesía castellana. Poesía castellana. Escucha bien acá. Castellana. Así es. Esa era su tesis. ¿Ah? Fue el único libro que lo publicó. Fue su primer libro publicado. ¿Ah? Su primer libro que él publicó fue su tesis. En 1915. Ahí está. Es su primer libro. Entonces, el romanticismo en la poesía castellana. Ahora, él perteneció al grupo Bohemia de Trujillo. Cuando Vallejo se va de Trujillo, ahí recién toma el nombre del Grupo Norte. Perteneció al grupo Bohemia de Trujillo. Bohemia de Trujillo. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, Grupo Bohemia de Trujillo. ¿Qué más a ver? Dice ahí, fue encarcelado 112 días. ¿En dónde? ¿En dónde estuvo preso? En Trujillo. Ahí está. En Trujillo. ¿Qué más a ver? Viaje a París. Trabajó de periodista. Fue articulista. De articulista mejor. Y de traductor. ¿Qué más? Trabajó con tilde, ¿no? Trabajó de articulista. Ya, acá dice trabajó de articulista y de traductor. Ahí está. Se adhiere al Partido Comunista Francés. Al Partido Comunista Francés. Comunista francés. Ahí está. Ahí lo tienes. Viaje reiterado a la ex Unión Soviética, ahora es ex UR, en esa época era U, la Unión Soviética, ahora ya no, ya. Matrimonio con Georgette Philippa, se casó con Georgette, ¿no? Georgette Philippa. ¿Qué más a ver? Ahí está. Matrimonio con Georgette Philippa. Ahí está. Se consiguió el matrimonio. En 1931 se afilia al Partido Comunista Español. Mucho comunista fuera.
Ahí está. Ya, en 1930, ahí está. Guerra Civil Española. Guerra Civil Española. Retorna a París para morir. Retorna a París, ahí está. Ya, Heraldos Negros, etapa postmodernista. Experiencia vanguardista. Acá está. Ahí está su sobre. Mira acá. Acá es Fabla Salvaje. Aquí es escalas melografiadas. Debería ser escalas nomás. Melografiadas. Melografiadas. Hacia el reino de los Esiris. Ahí está, hacia el reino de los Esiris. Es un relato. Hacia el reino de los Esiris. Acá está, ve. Escala melografiadas. Ahí está, ve. Contra el secreto profesional. Contra el secreto profesional. Acá está. Contra el secreto profesional. Ahí está. Este es otro libro. Este es otro libro. Contra el secreto profesional. Entre dos orillas corre el río. Acá está. La piedra cansada. Ahí está. La piedra cansada. Se cansa también la piedra. Colacho, hermanos. Acá está. El romanticismo en la poesía castellana. Castellana, ahí está. Ya. Eso es todo. Eso es Heraldos Negros. Ya, aquí está la valoración. Y ahora otro dato más antes que me vaya. Mira acá. Mira acá, mira. Mira acá. Mira, este es Fíjese. Este es Poemas Humanos. Este es España, pórtame este cáliz. Ya. Esta es la pintura. Aquí hay un dato más. Ya. Bien. Eso es todo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. A ver, vamos a ver acá. Si hay unos datos más. Acá está la tesis. Esta es la tesis. Por ejemplo, si alguien me pregunta y me dice, profesor, ¿cuál es la primera obra que publicó Vallejo? Y la primera obra que publicó Vallejo fue su tesis. ¿Y cómo se tituló su tesis? El romanticismo en la poesía castellana. Entonces, esa tesis está en la Nacional de Trujillo. Ya, solo el 3% del documento no pudo ser recuperado por el daño sufrido. Se lo habían comido, ¿no? Se lo habían roto, se lo habían comido. Pero ahí al final lo reconstruyen. Ya. Vamos a ver qué más. Ya, el resto ya sí, a la buena de Dios. Ya, bien, vamos entonces, ahora sí, chicos. No sé si hay alguna pregunta final. A ver, profesor, acá dice, a ver, un dato antes que me retire.
Profe, el vanguardismo, ¿en qué país se empezó? A ver, en primer lugar, el vanguardismo nace en Italia, en el futurismo, 1909. De ahí se expande con el expresionismo en Alemania, de ahí aparece el creacionismo en Chile, aparece la literatura del absurdo, existencialismo, aparece, por ejemplo, lo que es el dadaísmo, ¿ya? El dadaísmo, aparece el teatro épico, ya eso es, pero en donde apareces en Italia, a través de la tendencia futurista, porque hablaba mucho de máquinas. ¿Qué más a ver acá? Dice, ¿quién es considerado el más grande de la lengua castellana del siglo XX? A ver, en primer lugar, para poetas no hay esa categoría de que yo soy bueno, tú eres buena, no, nada que ver, ¿no? O sea, no hay esa categoría. Entonces no funciona eso. Miren acá. En primer lugar, si alguien me dice cuál es el mejor poeta, depende de gustos. Algunos dirán Neruda. Otros dirán, por ejemplo, Iguren, ¿no? Otros dirán César Vallejo. Entonces no hay de que todo el mundo te va a decir ese es el mejor libro. No funciona el 1 más 1 como en la matemática. La matemática es universal, pero los temas literarios, los temas de gustos, cada uno tiene sus propios gustos. Entonces ahí no se puede ver eso. ¿Qué más dice? Profesor, aunque Vallejo habló de romanticismo, no se le relaciona con dicha corriente. O sea, él habló, pero no siguió los tópicos, ¿no? ¿Ya? O sea, él mencionó algo de tópico, pero en realidad toda su poesía es actual, vigente, es una poesía modernista, por si acaso. ¿Qué más viene acá? A ver, vamos a ver. Bien, vamos entonces a darlo por terminado la clase, pues. No sé si hay alguna pregunta final, chicos, antes de retirarme. ¿En qué trabajó César Vallejo en Europa? A ver, Vallejo, escúchame, Vallejo, a ver acá. A ver, aquí hay algunas preguntas. Vallejo presenta extrema autoridad en el uso de adjetivos. A ver, generalmente Vallejo más utiliza las metáforas, ¿no? Más utiliza los adjetivos, pero adjetivos utiliza muchos epítetos, no encaja porque los epítetos es propio de la corriente modernista. Si Vallejo fuera modernista, utilizara muchos adjetivos, ¿no? Por ejemplo, acá, dice acá, Vallejo presenta extrema autoridad en los adjetivos. Sí, pocos adjetivos. Para usted, ¿cuál es el mejor? Acá simplemente de gustos, ¿no? Por ejemplo, en la mañana estaba trabajando y la mayoría le gusta Neruda, porque Neruda te habla del amor, ¿no? Neruda es un monstruo, hablando. Por ejemplo, hay una antología acá de Neruda, ¿ya? Dice así, ¿no? Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Mira. Ese es el poema 1, está el poema 1, por ejemplo, es una poesía. Poema 20. Entonces, es toda una poesía ya. A ver, vamos a ver. Casi cálmese. A ver, ¿qué más viene? ¿En qué trabajó César Vallejo en Europa? Fue periodista y fue profesor. También fue periodista porque escribía algunos artículos, los mandaba acá al Perú, ¿no? Pero en realidad no, era mantenido más. Ahí la que lo mantuvo a él fue Georgette Vallejo, ¿ya? O sea, él fue mantenido por si acaso. Fue un gran mantenido. ¿Ya? Pero se dedicó al periodismo. En algún momento dice que también Vallejo enseñó, cosa que es bien difícil, pero también menciona que Vallejo enseñó. ¿Ya? ¿Qué más a ver acá? Vallejo presenta extrema autoridad en el uso del adjetivo Perú. No. A ver, en primer lugar, Neruda era mujeriego. Neruda, por ejemplo, sin una mujer, tampoco sin mujer no podía escribir poesía, poesía amorosa, ¿no? Neruda toda su vida ha escrito sobre el tema del amor porque toda su vida tenía mujeres. O sea, el amor es algo que empieza con emoción, de ahí se vuelve rutina, ¿no? Neruda no llegaba a eso. Había algo que le gustaba, de ahí se volvía rutina, pum, lo cambiaba por otra mujer. Ese era Neruda, ¿no? Por eso en su poesía él siempre va a estar el tema del amor. ¿Qué más? A ver.
Vamos a ver acá que han puesto más el chat. Después de Georgie ya no hubo otra mujer. No, de hecho que solamente se quedó con ella. Ella lo aguantaba, ¿no? Y prácticamente Vallejo vivió hasta la edad de 46 años. Bien, chicos, cuídense. Nos estamos viendo hasta la otra clase. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Chao, chicos, chao. Nos vemos, chicos, nos vemos.